El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: denos un poco de aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se lo aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dije al comienzo, estamos recordando hoy a Santa Mónica, una madre de familia que se santificó y con sus oraciones logró que su hijo Agustín se convirtiera y fuera santo. Es la santidad de una madre que nos invita a pensar en la santidad de tantas madres que hoy siguen trabajando, educando a sus hijos, gastando su vida al servicio de sus familias. Verdaderas santas que tenemos en medio de nosotros. Seguimos escuchando la lectura de esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y como lo hemos venido escuchando en los días anteriores, Pablo sigue animando a estas comunidades, a esta comunidad en concreto de Tesalónica, invitándola a permanecer fiel y a seguir agradando a Dios. Pablo celebra que estas comunidades han aceptado y acogido la buena noticia de salvación y los invita a que sigan viviendo de acuerdo a la vocación a la cual han sido llamados, a la vocación a la santidad a la cual ellos han sido llamados y que ya empiezan a vivir una santidad que se nota en el diario vivir de esta comunidad de Tesalónica. Podemos decir que también valen para nosotros estas invitaciones de Pablo, la invitación a permanecer fieles al Señor, la invitación a vivir de acuerdo a nuestra vocación de santidad a la que hemos sido llamados por el bautismo, que vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere, al proyecto que Dios quiere para cada uno de nosotros, que permanezcamos fieles al Señor, así como lo hace esta comunidad de Tesalónica. Hoy leemos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo otra parábola sobre el reino. Jesús utiliza imágenes y figuras conocidas por estas gentes, por sus oyentes, para darnos una enseñanza. Hoy, valiéndose de una tradición, de una costumbre o de un elemento de la cultura de este pueblo, Jesús nos da una enseñanza.
Y la historia es que había un gran banquete porque había un matrimonio. Y según las tradiciones, acompañaban a los novios 10 vírgenes o doncellas. Y nos dice el texto que 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias olvidaron llevar aceite para sus lámparas. Por el contrario, las otras, las prudentes, así lo llama el Evangelio, llevaron su reserva de aceite, porque pensando que de pronto el novio se demoraba. Y nos dice el texto que las necias, por no tener aceite, se fueron a la tienda a comprarlo. Y mientras tanto llegó el novio, y las que tenían aceite y las velas encendidas pudieron pasar al banquete de bodas. Con esta parábola tan sencilla, tan de la cultura de este pueblo, Jesús nos quiere invitar a pensar en el reino de los cielos. Todos nosotros, al igual que estas 10 doncellas, hemos sido invitados a participar del reino de Dios, a participar de ese banquete que es el reino de Dios. Y por supuesto, necesitamos tener nuestras antorchas encendidas, ya no de aceite, pero sí de buenas obras, de aquello que se asemeje más al proyecto de Jesús. Y entonces hoy podíamos reflexionar, podíamos pensar cómo están nuestras lámparas. Tenemos nuestra vida encendida siempre y tenemos las reservas necesarias para poder participar del banquete al cual el Señor nos invita. ¿Y cuál es el aceite que debemos tener? Pues precisamente los valores de ese reino nuevo que Jesús vino a anunciar. Justicia, verdad, amor, paz, vida, todos los valores que Jesús nos vino a enseñar. Ese debe ser el aceite con el cual debemos llenar las lámparas de nuestra vida. Pues pidámosle al Señor que, como las vírgenes prudentes, mantengamos siempre llenas nuestras lámparas de esos valores, de esos dones del reino de Dios. Que no se nos acabe el combustible del amor, de la verdad, de la paz, de la vida y todos estos valores del reino de Dios. Que el Señor nos ayude a mantener siempre nuestras luces encendidas, que nuestra vida, nuestras ganas de vivir y los valores del reino nunca se apaguen en nuestra vida. Pidámosle esto al Señor hoy, en este día, que recordamos a Santa Mónica, una santa que mantuvo encendidas las antorchas y logró también que su hijo Agustín se convirtiera al Señor y por lo tanto también llenara su vida con los valores del reino.